Durante millones de años, la naturaleza encontró por sí sola el equilibrio para que cada especie ocupara su lugar en el planeta. Pero en apenas unos siglos, ese equilibrio comenzó a romperse. Hoy, animales emblemáticos como el yaguareté, el cóndor andino, el rinoceronte de Java o la vaquita marina luchan por sobrevivir. Algunos cuentan con poblaciones tan reducidas que cada nacimiento representa una esperanza para toda la especie. Paradójicamente, muchos de esos nacimientos ya no ocurren en libertad, sino bajo el cuidado del ser humano. La reproducción en cautiverio se convirtió en una herramienta fundamental para evitar que algunas especies desaparezcan para siempre. Pero también nos deja una pregunta inevitable. Para sacarnos estas dudas, vamos a conversar con el doctor Roberto Sigliano, médico veterinario y referente del programa Universo Animal por Radio Sónica. Doctor, muchas personas creen que un animal nacido en cautiverio nunca podrá adaptarse a la vida silvestre. ¿Eso es realmente así? Tratemos de poner en claro algunos puntos. Desde que existe la vida en la Tierra, hasta ahora el único conocido que la sustenta, se han producido 5 eventos de extinción masiva de especies, de las cuales la más conocida es la ocurrida al final del Cretácico, que es la que acabó con los dinosaurios. Y según los especialistas, estamos transitando el 6º evento de extinción masiva, pero este tiene una diferencia fundamental con respecto a los otros. Es el primero de origen antrópico, es decir, es causado por la especie humana. ¿Cómo es eso, perdón? ¿Podría explicarnos un poco mejor? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que nos encontramos en un periodo de intensa actividad volcánica submarina que acaba con el 80% del plancton. Esto afectaría, entre otras especies, principalmente a las ballenas, que entrarían en un cuello de botella, una alta probabilidad de que la gran mayoría de las especies se extingan. Este sería un fenómeno natural. Sin embargo, las diferentes especies de cetáceos se encuentran en peligro de extinción por la intensificación de la caza comercial que se dio a fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, cuando los cañones lanzarpones, los arpones explosivos y los buques balleneros de alto tonelaje permitieron cazar decenas de ejemplares en el tiempo que antes se cazaba uno solo. Entonces, cuando el daño fue, es o será causado por el ser humano, es válido que el ser humano intervenga tratando de resolver y o minimizar el daño causado. Y es aquí donde aparecen los movimientos conservacionistas, proteccionistas y ecologistas. Desde el conservacionismo se entiende que por encima de proteger a tal o cual especie, es imprescindible proteger, conservar o restaurar ecosistemas a los cuales las especies en cuestión pertenecen. Y cuando se habla de conservación, hablamos de 2 estrategias diferenciadas y complementarias. La conservación in situ, es decir, dentro de los propios ambientes a los cuales las especies pertenecen, creando áreas naturales protegidas, regulando las cuotas de caza, prohibiendo la comercialización, combatiendo a la flora o la fauna invasora, y la conservación ex situ, que es no solo la cría en cautiverio, sino también el rescate y rehabilitación de ejemplares.
Yendo entonces a la pregunta inicial, los ejemplares nacidos en cautiverio dependerán para adaptarse a su nuevo entorno, es decir, el entorno natural, de una multiplicidad de factores en base a los cuales se determinará si el ejemplar está o no en condiciones de ser liberado. Detrás de cada liberación existe un enorme trabajo científico. No se trata simplemente de abrir una puerta y dejar que el animal vuelva a la naturaleza. Hay años de preparación, entrenamiento y seguimiento para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Doctor, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un animal pueda regresar con éxito a su hábitat natural? Bueno, voy a nombrar algunas, tal vez las más importantes, y es que pueda obtener en el lugar donde se lo libera agua y comida en cantidad y calidad suficiente para sobrevivir, que esté sano y completo, que pueda reproducirse, que haya roto los lazos que lo ligaban a los seres humanos, esto se llama improntación, y fundamentalmente que hayan desaparecido los factores que lo llevaron al borde de la extinción en ese ambiente. Y por supuesto el monitoreo permanente de los ejemplares. Liberar animales sin haber cumplido con esto y otros requisitos solo se constituyen en sueltas, que son muy útiles para una foto, para un video, tal vez para conseguir donaciones, pero es inútil e incluso contraproducente para el ecosistema. Pero volviendo al trabajo científico que permite la reproducción en cautiverio, debemos recordar que gran parte de los conocimientos que hoy permitan reproducir y reintroducir con éxito ejemplares a la vida silvestre, se lo debemos a los tan maltratados zoológicos y acuarios. ¿Por qué razón sería contraproducente? Varias situaciones que podrían darse. Por ejemplo, que en el lugar donde vamos a liberar queden remanentes de las poblaciones nativas. Si eso fuera así, podría ocurrir que nuestros ejemplares tuvieran una genética diferente a la de la población nativa, con lo cual estaríamos creando una población híbrida. Podría ocurrir también que nuestros ejemplares sean portadores de patógenos para los cuales la población nativa no tenga inmunidad. También podría darse que la suma de ejemplares de la población nativa más la de los nuestros superara la capacidad del ambiente de producir alimentos. También podría ocurrir que las poblaciones humanas vecinas al lugar de la liberación no quisieran la vuelta de la especie y empezaran a combatirla. Pero los zoológicos y los acuarios han tenido una muy mala imagen en los últimos años. ¿Deben o no deben existir? Es cierto, una mala imagen producto de varios factores concurrentes que involucran a las autoridades provinciales y municipales, dependiendo de la jurisdicción, a los directores designados por esas mismas autoridades, que muchas veces no eran idóneos, a proveedores inescrupulosos, que solo pretendieron hacer plata, empleados desleales y finalmente a militantes extremistas y a dirigentes políticos que ya estaban contando la fabulosa coima que iban a recibir por la venta de los terrenos. Pero voy a concentrarme un poquitito en los grupos extremistas que han difundido ideas de malos tratos, sufrimiento y por sobre todo han quedado en la concepción de que un zoológico solo puede ser de modelo victoriano. Es decir,
la mayor cantidad de jaulas de hierro y cemento para exhibir animales que entretengan al público, omitiendo, a mi criterio maliciosamente, las tareas de investigación, educación, rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Perdón, ¿rescate y rehabilitación? Sí, primero entendamos algunos conceptos que creo haber mencionado. Hablé de la sexta extinción masiva de especies y el principal factor que causa estas extinciones es la pérdida y la fragmentación de los ambientes naturales. Muchísimos animales sufren daños al cruzar rutas que atraviesan sus ambientes naturales. Cientos de aves se chocan y lastiman con las torres y cables de alta tensión. Cientos de animales sufren graves quemaduras en los incendios y decenas de animales marinos llegan empetrolados a nuestras playas. ¿Ustedes creen que un veterinario clínico, como es mi caso, tiene los conocimientos, la logística y la infraestructura para atender a un ciervo de los pantanos atropellado? Si todo sale bien, ¿dónde lo rehabilito? ¿En el jardín de mi casa? ¿En el balcón de un departamento? Allí está, por ejemplo, la Fundación Temaiken, que se financia con un porcentaje de las entradas al bioparque. Y si estoy de vacaciones y llega a la playa una tortuga marina, ¿la pasamos mano en mano para la selfie? ¿Me la llevo a la bañadera del hotel? ¿Me la traigo a Buenos Aires? La Fundación Mundo Marino y otras rehabilitan y liberan más animales que 100 activistas de Internet juntos. Y por último, frente a estos casos, ¿qué hacemos con aquellos que no pueden ser liberados? ¿Eutanasia después de tanto esfuerzo? Aunque el ser humano haya tenido que intervenir para evitar la extinción de muchas especies, el verdadero objetivo nunca fue que dependieran de nosotros. El desafío es que vuelvan a ocupar el lugar que siempre les perteneció, la naturaleza. Y para finalizar, doctor, ¿la reproducción en cautiverio es hoy una solución definitiva o simplemente una herramienta temporal mientras aprendemos a proteger los ecosistemas? Todas son herramientas. Las áreas naturales protegidas, las leyes de protección de ecosistemas concretos, ley de bosques, ley de glaciares, ley de humedales, los programas de combate del fuego, los zoológicos, los acuarios, la educación ambiental, todas son herramientas útiles, necesarias y no reemplazables en esta tarea de evitar la extinción de las especies. Cada especie que logramos salvar representa mucho más que un animal. Representa una historia que continúa, un ecosistema que mantiene su equilibrio y una oportunidad para demostrar que todavía estamos a tiempo de reparar parte del daño que hemos causado. Porque proteger la vida silvestre no es solamente salvar animales, es conservar el equilibrio del planeta que todos compartimos. Si te gustó este video, te invito a que pongas un like, nos sigas y nos compartas Universo Animal Radio.